El día de hoy te traigo una recopilación de historias con sectas. Una hora en donde podrás adentrarte en el terror de estas anécdotas y todo lo oscuro que puede involucrar. Estas historias son de encuentros con estos grupos que, sea por X o Y razón, los protagonistas de las historias han sobrevivido a encuentros directos con lo que se presume son sectas. Sin más, adéntrate a conocer estas historias. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Mis vecinos extraños. Esta experiencia fue mandada vía Instagram por una fiel seguidora de nombre Majo Ledesma. Ella me cuenta algo que pasaba con esas personas que vemos diariamente, nuestros vecinos. Creemos conocer a esas personas, pero lo que pasa tras sus paredes podría sorprendernos de verdad, ya que todos somos diferentes una vez cerrada nuestra puerta. Ella nos cuenta que todo pasó en su casa y la de sus vecinos. Majo dice lo siguiente: Hola Stan, quiero contarte una historia que pasó en mi barrio, más exactamente en la casa que está justo detrás de la mía, la cual era de un señor que murió hace muchos años, en el 2000 para ser exactos. Y desde entonces, una de sus hijas la renta. Estuvieron unas personas que rentaban dicha casa que duraron más de 10 años, y después de ellos llegó una pareja sin hijos, como de 40 años aproximadamente. Según mis papás, ambos eran policías. Y sí lo creo, porque luego había una patrulla estacionada afuera de su casa. Se salían muy temprano y regresaban hasta las 11 de la noche. Yo estaba en la prepa. Entraba diario a las 7 a.m., así que me dormía muy temprano. Lo curioso del caso es que cuando llegaron ellos, había un factor que ocurría prácticamente todos los días. Se escuchaban ruidos raros por la noche. Te digo que ellos llegaban como a las 11 y yo al principio pensaba que llegaban a hacer su limpieza, porque se escuchaba que movían muebles. O al menos, eso es lo que yo me imaginaba. Pero después, como por eso de las 3 a.m., se escuchaba como si alguien jugara canicas. Seguro conoces el ruido que hacen dichos objetos en el piso. Tal cual se oía, y lo peor es que se escuchaban cadenas arrastrarse en el piso, como si alguien estuviera amarrado o amagado. Sé que puedes imaginarte la situación, y lo peor, alguien golpeaba la pared con los puños. Te digo esto porque se oían secos los golpes. Al principio, como que no identificaba bien qué estaba pasando, porque te digo que me dormía muy temprano. Pero en mis sueños, escuchaba las cadenas. Yo supuse que era mi imaginación, pero un día, un fin de semana, me quedé despierta y escuché las cadenas, las canicas y los puños. Empecé a prestar atención todas las noches, y sí, llegaban como por eso de las 11 o 12. Se quedaban en silencio unos minutos, al mucho una hora, y después tenían relaciones. Esto era más que obvio, porque ella gritaba demasiado. Siento que eran algo masoquistas, por lo que ella decía y por los gritos de ambos. Cuando terminaban, movían sus muebles y las canicas se escuchaban correr en el piso. Siempre prestaba atención para escuchar lo que hablaban, pero nunca escuché nada en concreto. Solo oía voces, como en un idioma raro, y después ocurría lo más aterrador: los golpes en la pared. Eran del diario esas prácticas. Yo deducí que tenían gente secuestrada, porque una noche, así de plano, eran tan intensos los golpes en la pared que yo contesté los mismos. ¿Y sabes qué pasó? Me respondieron con más intensidad, con desesperación. O al menos así lo interpreté yo, porque fueron varios golpes seguidos. Yo, asustada, le dije a mi mamá lo que había pasado, y me dijo que en la noche, cuando se escucharan los ruidos, le hablara para escuchar. Y así lo hice en la noche. Ella fue y escuchó todo, desde que tenían relaciones hasta los golpes en la pared. Mi mamá se asustó y me dijo que no volviera a responder los golpes, porque iban a saber que ya sabíamos lo que sucedía. No quería problemas porque el tipo se veía que era muy violento. Mi madre dijo que no respondiéramos los golpes. Apenas estábamos viendo qué hacíamos, si llamábamos a la policía, y así de la nada se fueron. Ni siquiera nos dimos cuenta.
solo porque se dejaron de escuchar los ruidos y la patrulla ya no estaba. Duraron viviendo ahí como 3 años. A los 4 meses que se acababan de ir, llegó otra familia. Para esto, la mujer que rentaba fue a limpiar la casa para volverla a rentar y le contó a otro vecino, que es mi amigo, que encontró fetos enterrados en el jardín de la casa. Yo estoy casi segura de que eran de los policías. Incluso la vecina nos dijo que veía sombras en la casa. Ahora que has estado hablando de sectas, recordé este tema y lo asocié a este tipo de prácticas. Sinceramente no sé qué pensar, si eran satanistas o tenían gente secuestrada. ¿Tú qué opinas? Yo siento o me imagino esta situación. Tenían a alguien amagada y el hombre le hacía cosas feas a esa hipotética mujer y le quitaba al bebé cada que quedaba embarazada y los ponía bajo tierra. Es aterrador que esto haya pasado a tan solo unos metros de donde yo vivo y duermo. Stan, gracias por leerme y espero que te sirva para algún video. Saludos. Esta experiencia es de verdad curiosa, así como aterradora, porque fue muy cercana a ella. ¿Quiénes eran realmente sus vecinos? ¿Acaso personas con graves problemas psicológicos que tenían rehenes en algún lugar de su casa? ¿O quizá hacían rituales de todo tipo? Esto lo pienso por la lengua extraña que hablaban y todos los ruidos que se oían, aparte de lo encontrado en el jardín. La experiencia de Majo nos demuestra sin duda que detrás de las puertas y paredes de las personas que conocemos como vecinos pueden pasar múltiples cosas. Cada quien es completamente diferente una vez cerrada la puerta. Con este relato abrimos el video del día de hoy y pasemos con la siguiente experiencia. La secta del campamento. Esta experiencia llegó al correo del canal y fue contada por Maximiliano Silva. Él nos cuenta algo que pasó en un bosque al interior de la República Mexicana. Ya te he hablado de cómo en esos lugares cualquier cosa puede ocultarse, pero sobre todo, cualquier cosa puede llevarse a cabo y quedar en pleno anonimato. La historia que nos cuenta Maximiliano demuestra con creces lo antes mencionado. Él nos cuenta lo siguiente. Bien, para ser sincero, yo no soy el tipo que cuenta sus experiencias, pero esta me dejó a mí y a unos cuantos amigos con un trauma. Soy de Michoacán, siendo específicos, de la ciudad de Morelia. Un día, con unos amigos, quisimos salir a acampar, solo porque uno de mis amigos estaba de cumpleaños, y a él le hacía mucha ilusión el rollo de las excursiones en el bosque. Por lo cual, fuimos a acampar a un cerro que se encuentra por unos fraccionamientos llamados Pirules, en el cual vive uno de mis amigos. El caso es que, como por eso de las 3 de la tarde, llegamos al bosque. Empezamos la excursión para encontrar un buen lugar para donde descansar. Cuando encontramos un sitio idóneo, instalamos todo lo necesario. Solo faltaba la leña para poder hacer un fuego, mientras que yo y un par de amigos fuimos por ramitas para alimentar el fuego. Otro amigo fue por leña a una tienda cercana. A esa hora todavía parecían ser las 3, pero ya eran las 6 de la tarde, por lo cual nos separamos en 2 grupos para ir a recolectar maderitas o caca de caballo seca. Llegando de nuevo al campamento, nos dimos cuenta de que había algo raro. Había unos muñequitos de paja. A decir verdad, yo no les di importancia, pero mis amigos sí. Llegando, mi otro amigo con la madera, empezamos a prender el fuego. Todo iba relativamente bien, hasta que, en un momento, a mi amigo, el festejado, se le ocurrió hacer senderismo nocturno. Todos estuvimos de acuerdo con la idea, así que emprendimos la marcha a lo profundo del bosque. Unos kilómetros del campamento, empezamos a escuchar gritos. Eran realmente horribles, desgarradores, diría yo. Mis amigos y yo nos acercamos más a ver qué eran esos gritos. Mientras más nos acercábamos a esos ruidos, más frío hacía. El frío venía acompañado de un olor repugnante, y en el piso había pentagramas invertidos en la tierra
y pentagramas invertidos en los árboles. Luego de caminar, siguiendo los gritos, una luz se divisaba a lo lejos. Eran velas, colocadas de una manera muy rara. Nos quedamos viendo aquella escena que nos cambió para siempre. Haciendo zoom con nuestros prismáticos, observamos 6 personas con túnicas rojas y una mujer maniatada en el centro de ellos. Ella se veía golpeada, o al menos eso vi yo. Cuando nos dispusimos a bajar para ayudar, uno de mis amigos nos detuvo y nos dijo que observáramos. La mujer había sido amordazada y un hombre de túnica negra cayó una daga en el pecho de la mujer. Despavoridos, mis amigos y yo corrimos lo más que pudimos. Uno de ellos quedó en shock al presenciar aquel horrible acto. Llegamos al campamento, recogimos solo lo de valor y nos largamos de ahí. A la mañana siguiente, y con el sol, pudimos ver qué era lo que había pasado en ese horrible lugar. El pasto estaba lleno de un líquido rojo que parecía más bien café. Esto, Stan, sabes perfectamente de qué se trataba. El ambiente de aquel lugar también era muy pesado. Sin duda, no volvimos a acampar en aquel sitio y no hemos regresado jamás a ese horrible bosque. Me llamo Max y esta ha sido mi experiencia con una secta. Esta primera experiencia fue llegada a mí por correo, por medio de una suscriptora un tanto reciente en el canal. Ella me cuenta una vivencia que tuvo cuando vivió hace años en la colonia Roma. Estuvo relacionada con gente bastante peculiar y vio cosas que no la han dejado dormir en paz desde entonces. Se reservó muchos datos concretos y conforme vayas escuchando esta historia, notarás que lo hace con justa razón. Ahora pasemos con esta historia titulada La secta de la Roma. ¿Qué tal, Stan? Primeramente quiero felicitarte por tus videos, porque me hicieron conocer esa parte oscura de México que casi no se cuenta, y también por tu forma de narrar que envuelve bastante. Esta vez quiero compartirte una experiencia más que curiosa, pero muy tenebrosa, que sucedió cuando vivía por el metro Hospital General. Yo rentaba un cuarto muy cerca de esa estación con mi padre, en la calle San Luis Potosí, a unas cuadras de la avenida Cuauhtémoc. En ese entonces tenía 18 años, y hoy estoy por llegar a los 30, y quiero decirte que evitaré el año exacto de cuándo pasó esto, para no meterme ni meterte en problemas. Y ya te enterarás por qué lo digo. Yo, para apoyar a mi papá con los gastos, aparte de estudiar, trabajaba limpiando un departamento cerca de la Plaza Río de Janeiro. Exacto, a unas cuantas casas de la mítica Casa de las Brujas. Yo conocí ese sitio, no solo por las personas y los vecinos que hablan sobre las leyendas de ella, sino también por el relato de la mano peluda, donde una mujer había rentado un cuarto en la Casa de las Brujas y comenzaron a pasarle cosas extrañas. No me daba miedo, pero sí me intrigaba mucho el edificio, porque si has ido, habrás notado que es muy bonito e imponente. Yo trabajaba en la calle Orizaba, en unos antiguos departamentos que están en una esquina, cerca de la plaza. Yo llegué a laborar ahí por un pequeño anuncio que había fuera del edificio. Trabajaba para una señora mayor de unos 50 años, algo rara, de carácter bastante fuerte, algo prepotente para ser cierta. Era alta, de piel blanca, y al parecer solo ella habitaba el departamento. Como te dije antes, trataré de no dar detalle y omitiré su nombre. Afortunadamente, nunca se metía en mi trabajo, solo hacía mis deberes, me pagaba y me marchaba. Era muy cortante, en pocas palabras, pero un día, de forma inesperada, me recibió de manera más que amable y viéndome a los ojos, cosa que casi nunca hacía. Yo intuía que la señora me quería decir algo, y en efecto, me dijo que si tenía tiempo de sobra, ya que una amiga suya quería que también la ayudaran en su casa. Le dije que lo pensaría, y me dijo que me tomara mi tiempo para reflexionarlo, pero mencionó que esa amiga me pagaría más, cosa que me llamó la atención.
Me dio su número en un papel y le dije a mi papá sobre esa propuesta. Y él me afirmó que se iba a poder con los 2 trabajos, que aprovechara. Pensé en mi papá, los gastos, y por eso acepté. Algo nerviosa, así como era, le llamé a esa otra señora, la cual me explicó lo que tenía que hacer. No era gran cosa, simplemente la limpieza general. Fui a su casa, un departamento que se encontraba más cerca de la plaza de Río de Janeiro y del edificio de la Casa de las Brujas. Fue entonces que acudí. Esta segunda mujer me recibió con esa maldita amabilidad exagerada. Era rubia, de unos 35 años, una mirada penetrante. Junto a ella estaba su marido, un hombre de edad más o menos igual, el cual me sonreía, como analizándome. Él era un tanto corpulento y alto, y de piel un tanto morena. Igual me daba instrucciones sobre lo que había que hacer. Sin pensarlo mucho, me puse a hacer mis deberes. Ellos sí que eran extraños. Los primeros días recuerdo que se reían histéricamente en la cocina mientras estaban en los cuartos. Pero conforme pasaban los días, sus actitudes se volvían más inusuales. A veces ponían inciensos muy fuertes que hacían que me doliera la cabeza. Y eran muy extraños, era como si ellos mismos los hubieran hecho. En otras ocasiones, ellos se perseguían por todo el departamento, que tengo que decir, era muy amplio. Ya en este punto, comentaré que la otra señora, mi primera jefa, por así decirlo, me dijo que ya no fuera con ella, que atendiera mejor a esta pareja. Me saqué un poco de onda porque había aceptado ir con estos 2 últimos porque de verdad necesitaba el dinero, pero ahora no podía darme la libertad de dejar a estas otras personas, por lo que continué con ellos. Debo mencionarte, Stan, que tenían cuadros bastante curiosos. Cuadros que los primeros días no le ponía atención, pero después noté lo aterradores que eran. Había uno que era como un túnel de ladrillos rojos, que viéndolo de lejos parecería una imagen cualquiera, pero viendo de cerca la pintura se notaban rostros llorando, como de pequeños o gente muy joven. El marco de esta pintura se veía viejo, despintado, y el otro era una escena donde había muchos árboles y mujeres sin ropa y se podían notar caras en todos lados. Lo primero que pensé al tenerlo de cerca es que eran brujas. Lo digo esto por las caras de las mujeres. Si bien era una pintura, parecía más un dibujo de esos de la Edad Media. No sé si fue por mi miedo, pero esas pinturas se comenzaron a sentir calientes cuando las tenía en la mano. En ese mismo instante, sentí la mirada de alguien. El esposo me estaba viendo, asomado desde su habitación. Salió al pasillo donde estaban los cuadros y me dijo: «Son hermosos, ¿no?». Esto con una sonrisa apenas dibujada en su rostro. Eran de mis abuelos. Llevan mucho tiempo en la familia. Yo solo le respondí lo primero que se me vino a la cabeza y le dije que eran bonitos. Acto seguido me miró y me sonrió macabramente, sin decirme nada, como por 5 segundos. Con evidente miedo le dije que iba a continuar con el quehacer. Desde la cocina escuché cómo él y la señora se reían desde su habitación, seguramente de mí. Al pasar las semanas, notaba algo curioso de ellos, un patrón. Algunos viernes se ponían más contentos que lo de costumbre, aunque creo que la palabra correcta sería frenéticos. Uno de esos viernes la pareja me pidió de favor que si podía ir a ver a mi antigua jefa, la señora de la primera casa, la cual tenía una tarea para mí. Yo acepté, ya que mientras más dinero pudiera ganar, mejor para mí. Acudí nuevamente a la casa de esta señora. Era un viernes, por eso de las 8 de la noche. Su departamento ahora se veía de verdad extraño, como si una neblina lo ocupara por completo. Ella de nuevo mantenía esa actitud cortés, que se sentía falsa, pero ¿qué podía decir? Me dijo que iríamos a otra de sus casas, que tenía varios departamentos en la ciudad, pero solo 3 en la Roma.
Fuimos al que estaba más cerca. Ahí subimos a un edificio viejo. Esta vez no recuerdo la dirección, ya que dio bastantes vueltas. Estacionados en su camioneta, me dijo que subiera por unas bolsas. Me aventó la llave del edificio y me dijo el número del departamento. Entré a él. La vibra y el olor que poseía era horrible de verdad, pero no había al parecer nada de dónde proveniera el olor, ya que era un departamento totalmente vacío, sin ningún mueble. Solo unas bolsas en la sala, que seguramente eran las que tenía que bajar. Las tomé y comencé a sacarlas del lugar. Eran bolsas gruesas y negras que pesaban. No me atreví a ver su interior, pero se sentía, ahora que recuerdo, como si llevara carne o algo parecido. Bajé con mucho esfuerzo las bolsas y ya con la señora metimos todas ellas en la cajuela de su camioneta. Nos subimos al auto y fuimos a otro lugar. Y es ahora donde comienza lo extraño. El sitio a donde fuimos fue ahí mismo en la Roma. Y ahora sí tendré que omitir la ubicación incluso aproximada del lugar. Solo te describiré la fachada. Era una casa bastante grande, pintada de un color como morado, que tenía un pequeño jardín en la parte delantera y fuertes portones de metal pintado de negro. De verdad, imponían bastante. La casa era de 2 pisos. Tenía un estilo algo antiguo, como de los años 40 aproximadamente. Justo en las rejas había un hombre mayor, canoso, algo calvo, que abrió las rejas para dejar pasar al auto. La mujer se bajó y besó al tipo. Me dijo que la esperara en el auto, mientras el hombre y ella se llevaban las bolsas. Dijo que en un momento regresaba. Descendí del vehículo y me quedé ahí recargada en la parte de atrás de la camioneta. La mujer no regresaba. Tardaba bastante. Pasaban los minutos y no salía de la casa. Empecé a ver el jardín, que se veía bastante cuidado. El jardín estaba del lado derecho y del lado izquierdo estaba el lugar donde pasaban los carros, hasta un patio grande al fondo, y era en la parte de atrás donde se podían ver otros autos estacionados. Eran al menos 6 carros. La propiedad, repito, era bastante grande, y mientras más noche se hacía y menos carros pasaban por la calle, empezaba a sentir miedo. Tenía un mal presentimiento. Habían transcurrido unos 40 minutos y me acerqué a la entrada de la casa. Pasé por el jardín que estaba a un lado y noté que al lado de lo que parecía ser la puerta principal había un acceso como a un sótano. Obvio, no entraría, así que toqué, pero nadie atendió. Tan pronto como me había acercado, percibí nuevamente aquel aroma. Ese incienso que la pareja para la que trabajaba ponía regularmente. Y también se oía una tenue música instrumental, cánticos de iglesia, pero como antiguos, como gregorianos, pero muy feos. De hecho, escucharlos hicieron que se me revolviera el estómago un poco. Yo atribuí esto a que ese tipo de gente llega a tener gustos un tanto raros. De esos cantos no se distinguía palabra alguna que se entendiera. No sé si estaba al revés la música o de plano era otro idioma, pero me causaban mucha intriga. Nadie salía y ya eran casi las 10 de la noche. Yo me encontraba a muchas cuadras de mi casa y eso obviamente me preocupaba. Con mucha pena y un poco de miedo me atreví a entrar a la casa. Todo el interior de esa vivienda se veía ostentoso. Cuadros, esculturas, figuras como de ángeles. Las paredes tenían como paneles de madera bastante bonitos y todo en una atmósfera cálida por la luz bastante baja que estaba en la casa. A la vez tenía ese sentimiento de que algo malo iba a pasar. Dentro de aquel hogar, al fondo de ese pasillo que terminaban unas escaleras que descendían a un nivel inferior y de donde salía una luz fuerte, parecía llamarme. Con cautela bajé los escalones y lo que miré todavía me persigue hasta la fecha. En un sótano amplio se encontraba dibujado en el piso, con sal o algo blanco, un pentagrama, con varios símbolos en las puntas. Había velas que estaban alrededor de la estrella y un macho cabrío sin vida, justo en medio. No sé si fue mi impresión, pero me pareció ver que le faltaban pedazos de carne, como si un animal lo hubiera mordido. No sé cómo demonios no me había dado cuenta, pero muy en el fondo, pegados casi a la pared, se hallaban como unas 8 personas,
Todas estaban vestidas de negro y parecían no inmutarse con mi presencia. No se sorprendieron en absoluto. De pronto, de entre ellos salió la mujer para la que trabajaba. Se acercó y me dijo que me tardé mucho, que me uniera y que no debía de temerles. Mi instinto me dijo que saliera corriendo lo más rápido posible. Al correr por el pasillo, lo primero que noté fue que esas esculturas que se veían hermosas ahora eran demonios. No sé si de verdad así eran o me las estaba imaginando por la impresión. Corrí por el maldito patio, pasando a un lado del jardín y abrí las rejas. Yo doy muchas gracias a Dios porque casi al instante en que salí, un taxi me pitó para ver si quería servicio y me subí. El taxista, que era un señor de edad, me dijo: «Parece que vio al diablo, señorita. ¿Qué le pasó?». Yo solo le mencioné que me habían querido asaltar. Llegué a mi casa casi llorando y el taxista me dijo que así estaba bien, que no me preocupara por la paga. Mi padre me recibió y me dijo que me había estado llamando al celular y no sé dónde diablos quedó mi teléfono. Seguramente se había quedado en la casa. Yo le expliqué a mi papá todo lo que había pasado y se sacó mucho de onda, pero sorprendentemente me creyó. Me dijo que tendríamos que irnos a otro lado. De verdad, estaba alterado. Dijo que podrían ser personas peligrosas y seguramente darían con nosotros y nos harían algo tan solo por presenciar eso. Esa noche, en la cual me costó mucho trabajo dormir, soñé con la maldita escena del pentagrama y con todas esas personas de ropas negras, rezando, cantando y comiéndose a la cabra o lo que fuera esa cosa. Era claro que la señora y la pareja estaban involucrados, aunque no recuerdo haber visto a estos últimos en el lugar. Pero apenas y podía notar todo lo que pasaba. Mi papá decía que aquella noche, cuando escapé de ellos, afuera de nuestra casa había un hombre que estaba desde la calle viendo directamente hacia nuestro hogar y que se quedó quieto por 1 hora aproximadamente sin moverse un centímetro. Era claro que nuestras limitaciones nos impedían movernos rápido del lugar, pero mi papá logró encontrar un cuarto pequeño cerca de Metro CU por Santo Domingo y ahí nos mudamos a los 2 días. Desde entonces vivo cerca de esa colonia. Sé que suena difícil de creer, ya que la poca gente a la que le he contado esto me toma por loca. Pero cuando escuché tu anterior video de sectas, me sorprendió bastante y me animé a escribirte. No sé si esas personas todavía continúen haciendo este tipo de ritos, pero es de verdad extraño, porque si recuerdo las palabras del hombre, me da un escalofrío, porque me dijo que los cuadros, algo que probablemente tenía que ver mucho con lo que profesaban, tenían años en su familia, lo que podría indicar que generación tras generación rinden culto a esas deidades ocultas. Aquí mi historia, un tanto larga, y ojalá la puedas poner en tu video. Si no es así, gracias por leerme. Porfa, censura lo que te mencioné y te deseo lo mejor para tu canal. Saludos, Stan. Sprite Beat nos cuenta lo siguiente. Saludos, Stan, espero que te encuentres bien. Vengo a contarte la inolvidable experiencia que tuve con un culto, y al decir inolvidable, no precisamente se tratará de una experiencia agradable. Esta vivencia es simplemente tenebrosa. Ocurrió en el año del 2019. Yo salía del colegio un día viernes, aún estaba en la universidad en Ciudad Juárez, y prefiero no entrar en más detalles por seguridad. Estaba en el turno vespertino, así que ya eran casi las 8 de la noche, y mi novia de aquel entonces me invitó a visitar a sus abuelos, los cuales vivían en una zona rural, en una pequeña granja boscosa, pero no tan apartada de la civilización. Tomamos mi vehículo y fuimos hasta allá. Llegamos aproximadamente a las 9:40 de la noche. Al llegar, los abuelos nos recibieron con un trato excelente y después de una deliciosa cena y unas cuantas carcajadas, era la hora de ir a la cama. Me puse a ver el teléfono un rato y en cuestión de minutos el sueño me venció y me dormí. Es aquí donde la situación se torna macabra, pues aproximadamente a las 2 de la madrugada escuché un grito desgarrador, claramente femenino. Al parecer,
Fui el único que escuchó aquel alarido, pues los abuelos y mi novia seguían durmiendo como si nada. Me levanté rápido de la cama, fui a asomarme por la ventana y no vi nada peculiar, salvo que notaba algo incompleto el ganado de los abuelos, conformado por gallinas, cabras, patos, vacas, ovejas, entre otros. Supuse que alguno de los animales fue quien gritó, pero ni yo mismo me lo creía, ya que aquel grito era claramente humano, específicamente de una mujer joven. Desperté a mi novia y le conté lo sucedido, así que salimos de la casa para ir a explorar y ver si obteníamos información sobre lo ocurrido. Salimos y empezamos a caminar en el espeso bosque. Mientras lo hacíamos, de pronto nos llegó un aroma pestilente, como de algo putrefacto. Seguimos caminando y finalmente llegamos a una bajada y desde arriba logramos apreciar lo que claramente era un ritual. Desde arriba observamos a una mujer joven, totalmente sin ropa, amarrada de pies y manos sobre un símbolo extraño. Parecía un pentagrama dibujado sobre el suelo. Estaba rodeada de largas antorchas clavadas sobre el suelo y de unos hombres todos vestidos de cuero negro y con unas máscaras blancas e inexpresivas, parecidas a las de Michael Myers, el villano de Halloween. Además, estaba una de las ovejas de los abuelos. Estaba ya sin vida sobre el suelo. Eran aproximadamente 5 hombres y detrás de ellos estaba una van blanca de la cual salieron 3 mujeres semidesnudas con prendas de cuero y máscaras iguales a las de los hombres que estaban allí. 2 de ellas estaban así. La última era ya una anciana, vestida con una túnica clásica de monje, quien apenas y podía caminar. Aquella anciana sacó un frasco pequeño con un líquido negro misterioso y procedió a arrojarle dicha sustancia en repetidas ocasiones a aquella pobre chica que estaba en el suelo sobre aquel símbolo. Después empezó a recitar una especie de conjuro en un idioma extraño que no pude distinguir. Mi novia y yo estábamos tirados en el suelo observando todo, totalmente en shock, dudando incluso si era real o estaban filmando algún video, pero no había cámaras. La anciana le pidió a uno de los hombres que le entregara una daga y ésta se la dio a las mujeres, las cuales hicieron lo que estás pensando sobre la chica en el suelo. Yo, al observar tan hórrida situación, tomé una roca y se la lancé a aquella mujer con la daga en la mano y ésta se cayó al suelo. Los hombres, al verme, rápidamente venían corriendo hacia mí, así que mi novia y yo nos marchamos de inmediato, corriendo como nunca, tomados de la mano y huyendo. En ningún momento miramos hacia atrás y al parecer los perdimos de vista. Y al llegar a la casa de los abuelos nos encerramos y mi novia volvió repetidas veces mientras lloraba. Eso obviamente despertó a los abuelos, quienes completamente en shock nos preguntaron qué había ocurrido. Yo, con una voz agitada y también en llanto, les conté lo que había pasado. Estos estaban completamente en pánico y la abuela empezó a sentirse mal, así que para no desmayarse, se acostó sobre el sillón. Llamamos a la policía, le explicamos lo que pasó y tras presuntamente haber inspeccionado la zona, no encontraron nada y a nadie, salvo los charcos de ese líquido rojo que habían sido tapados con tierra, y ni siquiera la oveja del abuelo encontraron. Aquellos hombres y aquella anciana simplemente huyeron y se llevaron consigo a la chica que estaba inerte sobre el símbolo y borraron toda escena. Los policías solo nos dijeron que se pudo haber tratado de una secta más, cobrándose víctimas, y desconozco si abrieron una investigación o simplemente lo dejaron en el olvido, como de costumbre con tantos crímenes. Los días pasaron y tanto mi novia, los abuelos y yo no volvimos a ser los mismos. Los abuelos decidieron ir a quedarse a vivir un tiempo con los padres de mi novia, pues ya no era de confianza la granja. Hoy en día, ella y yo terminamos nuestra relación, pero seguimos siendo buenos amigos y nos vemos seguido. Aquel suceso nos unirá toda la vida y jamás lo olvidaremos. Mi padre me dijo que pudo haberse tratado de una secta que se alimentaba de adrenocromo,
sustancia surgida del miedo y la adrenalina, y que estaban sacándola de aquella pobre chica. ¿Quién sabe qué habrá pasado realmente con esas personas? ¿Cuál habrá sido su propósito? Bueno, Stan, te mando saludos y ojalá leas mi historia. Nick nos cuenta lo siguiente. Hola, Stan, espero que estés bien y leas una pequeña pero macabra anécdota que me contó mi papá. Bueno, verás, mi papá tuvo una infancia muy difícil, lo cual lo obligó a trabajar como ayudante en el cultivo a eso de los 8 años de edad. Él trabajaba ahí con mi abuelo y ambos salían muy tarde del sembradío, a eso de las 11 p.m., aunque a veces dependía de lo que pasara. El día que pasó el incidente, iban a quedarse hasta tarde. Mi papá cuenta que ese día hacía mucho frío y quizás estaba como a unos menos 10 grados. En ese entonces trabajaba en la lejanía de un rancho en Juárez, y como sabes, ahí sí que hace mucho frío. Verás, a mi papá lo mandaron por unas cosas que justamente tenían que poner a una maquinaria. Obviamente también lo acompañaron personas grandes. En ese sembradío también trabajaban chicos de unos 16 años. En las orillas de ese rancho evidentemente no había luz, así que siguieron solo con una pequeña linterna. Hace ya muchos años antes por allí estaban construyendo una casa, como una tipo cabaña, pero quedó en el abandono, y mi papá, junto con los chicos de 16, se adentraron por esos rumbos cerca de la casa. Mi papá cuenta que afuera de esa cabaña abandonada se encontraban estacionadas muchas camionetas, pero eran camionetas bastante lujosas. Fue entonces cuando escucharon movimiento en la pequeña cabaña, a lo que mi papá y los jóvenes se acercaron solo por andar de curiosos, lo cual para nada fue una buena decisión. Al acercarse, pronto se dieron cuenta de que en el piso había un pentagrama que abarcaba casi todo el piso de la cabaña. Pero eso no era lo peor. Había personas con capuchas negras y máscaras blancas rodeando aquel símbolo. Cuando uno de ellos, me imagino que era el más importante, ya que mi papá relata que su túnica era distinta y tenía cadenas un poco raras, salió de un cuarto con una chica que estaba muy asustada. Ella no tenía nada puesto y estaba consciente. Lo que mi papá dice es que cantaban cosas que no se entendían y que parecía una lengua antigua. También había velas negras en los alrededores del círculo y eso hacía que el pequeño cuarto se mirara con claridad. Cuando mi papá y los chicos se alejaron lentamente para entrar de nuevo al sembradío, pero sin dejar de ver a aquellas personas. Después, aquel hombre que nosotros consideramos es el principal empezó a latiguear a la chica. Ella gritaba y lloraba. Para esto uno de los chicos les gritó: «¡Hijos de la chingada! ¡Es una mujer! ¡Déjenla!». Y al hacer esto, todos voltearon hacia ellos lentamente. Fue entonces cuando uno de los encapuchados normales le susurró algo al encapuchado principal y se levantaron todos para corretear a mi papá y a los jóvenes. Por suerte estaban en terreno de cosecha, aunque por lo que mi papá me cuenta, les lanzaban piedras. Tiene muchísimos años de que pasó esto. Te repito, mi papá era tan solo un niño, pero aún así, a pesar del tiempo, mi papá lo recuerda con lujo de detalle. Actualmente se cambió de estado, aunque por lo que le han dicho, personas que actualmente viven por esa casa le mencionan que es algo que sigue pasando e incluso familias de las clases altas de Juárez van hacia allá por ser un lugar retirado de todo para hacer sus fechorías. O al menos eso dicen las personas. Bueno, Stan, esta fue la historia de mi papá. Espero que la subas en uno de tus videos, o por lo menos me confirmes que sí la leíste. Saludos. Máximo nos cuenta lo siguiente. ¿Qué tal, Stan? Te puedes referir a mí como Máximo. He visto casi todos tus videos. Me gustan especialmente los de sectas, pero por momentos se me hacían algo exagerados. Ya sabes, cosas que nunca pasan, locuras de suscriptores. Pero hace ya como una semana estaba con unos amigos en la Plaza del Sol. Vivo en Chihuahua. Estábamos ahí como por eso de las 7 de la noche, pero ya estaba oscuro. Parecía una de esas colonias de ricos, pero había algo denso en el ambiente.
caminamos a una de las colonias y vimos el portón de una privada abierta. No había guardias de seguridad, así que nos adentramos. Fue como si algo nos arrastrara a ese lugar. Vimos a una joven con vestido blanco en la puerta de una casa. Era de un culto, parecía hasta gracioso, porque se llamaban la Orden de Munachofet o Nast. Nombre un tanto raro, ¿no? Pero eso solo era una cubierta, una fachada. Aquella mujer de blanco nos invitó diciendo que era divertido. Nosotros entramos ya que no teníamos nada que hacer y era de noche. Era mejor que quedarse afuera en la calle, o al menos eso pensé. Me referiré a mis dos amigos como Santana y Daniel. Fue entonces que nos adentramos. Un hombre universitario nos recibió y nos dio la bienvenida. Nosotros simplemente íbamos como ociosos, así que nos seguimos adentrando en la casa. Y es que para nada esperaríamos lo que pasaría a continuación. Mientras íbamos, nos estaban diciendo sobre el culto, que aceptaban donaciones, lo normal, y que eran muy amigables y abiertos con todos. Fue entonces, y mientras nos decían eso, que se comenzó a percibir un olor a sudor realmente desagradable, pero en serio horrible, Stan. Había una puerta y comencé a oír rezos, y dentro vi a mucha gente como rezando, arrodillada, pero no supe qué decían. Las plegarias se escuchaban como en otro idioma. Pregunté por eso al tipo universitario y me dijo que eran gente que pertenecía al culto y que estaba castigada y que tenían que rezar por 6 horas. Y de ahí provenía el fuerte olor a sudor, pero me dio mala espina. Parecía algo malo, algo oscuro, y más porque a los pocos instantes oí un grito desgarrador provenir de otro lado de la casa. Nos intentaron empujar a una sala para, según ellos, desintoxicarnos. Santana dijo: llevámonos, a lo que el universitario y otras 2 personas nos dijeron que no íbamos a ir a ningún lado, y fue aquí cuando de verdad nos pusimos tensos. Santana respondió: no, nosotros nos vamos de aquí. Una de estas personas gritó: para nada, se van a desintoxicar. Daniel también dijo: vámonos. Yo dije que sí, y comenzamos a caminar rápido, casi corriendo, hacia la salida de la casa. El chico universitario que nos había recibido nos intentó golpear, cosa que no lo logró, ya que corrimos bastante rápido. Mientras huíamos, me di cuenta de algo de verdad raro. En un cuarto, justo debajo de la puerta, había algo rojo. Parecía sangre que salía de esa habitación, justo de esa habitación donde había escuchado el grito. Logramos salir muy asustados. Corrimos hasta que nos cansamos y no sabíamos si llamar a la policía, ya que quizá podrían tomar represalias contra nosotros. Mis amigos no quieren hablar de ello y se entiende perfectamente por qué. De ahora en adelante ya no recorro esa colonia ni de chiste. Quién sabe qué haga esa secta en realidad, y también desconozco sus verdaderas intenciones. Bueno, hasta aquí mi experiencia, Stan. No es tan tenebrosa, pero fue aterradora para nosotros que la vivimos en carne propia. Espero que la incluyas en tu video. Saludos. La secta de la fábrica abandonada. Un sub me mandó una historia sumamente peculiar, pero parece exponer que esto de los cultos está más cerca de nosotros de lo que podríamos imaginar. Él nos cuenta lo siguiente: hola Stan, hoy te traigo mi historia que me hace sentir mal, incluso recordándolo hasta tantos años de distancia. En el año 2014, yo iba entrando al colegio de bachilleres, y el cambio para mí al ingresar al nivel medio superior fue brusco, ya que pasar de una secundaria que estaba a unas cuantas cuadras de mi casa a una escuela donde me tardaba 2 horas en llegar era un poco difícil para mí, aparte de que tenía el turno vespertino, por lo que me costó mucho trabajo adaptarme, pero se me hizo más fácil con el pasar de los días, y esto fue gracias a mis compañeros de clase, los cuales eran tipos con los que me llevé muy bien al poco tiempo. Por mis mismos amigos fue que me animaba a ir a la escuela, ya que compartíamos gustos. Íbamos a jugar a las maquinitas que estaban cerca de la escuela
o íbamos al billar en los ratos libres. Algo curioso que pasaba es que la mayoría de ellos vivían muy cerca de la escuela, para ser preciso, el Bacho 20, y yo vivía hasta Santa Úrsula, por lo que mi trayecto era bastante tedioso, y era el único que vivía lejos. La cosa es que en plena temporada de Día de Muertos del 2014, nos invitaron a un Halloween por ahí cerca de la escuela. Yo, siendo de primer semestre, me estaba empezando a gustar salir de fiesta y a reuniones con mis amigos. Recuerdo bien que eran como las 8, así que nos saltamos las últimas 2 horas de clase. Estaba animado de ir, así como te digo, ya que era de las primeras fiestas que acudía cuando entré al Bacho. Aquel Halloween fue en una casa de un chico de tercer semestre que vivía cerca de la escuela. El ambiente estaba muy bien, hasta que yo y mis amigos nos acercamos a la plática que tenían unos tipos que se veían de último semestre, y ellos hablaban de cómo el año pasado les había sucedido algo extraño, justamente en estas fechas de Halloween. Resulta que uno de ellos había dicho que en una fábrica abandonada relativamente cerca de la escuela estaba genial para entrar en estas temporadas de Día de Muertos, solamente que existía un detalle: gente rara se metía a la misma fábrica a hacer cosas horribles. Él decía que tal cual era una secta, por la forma en cómo estaban vestidos. Según él, habían hecho una fogata, aparte de que hacían cánticos sumamente extraños. Yo no creía en eso y le dije a un amigo que tenía a un lado de que lo que decía era mentira. Fue entonces que el tipo que llevaba la conversación me miró y dijo: ¿Qué? ¿Crees que lo estoy inventando? Y yo le dije: Pues, no sé, pero está curioso. Fue entonces que él solamente me dijo una palabra: Vamos. Un poco animado por el alcohol, decidí tomarle la palabra. El tipo me vio y me dijo: ¿seguro? Y le respondí que sí, que sin problemas. Uno de los amigos del chico este tenía una camioneta, algo vieja, pero bueno, cabíamos bien todos. Mis amigos, que eran 3, y yo, nos fuimos junto con él y con su par de compañeros que estaban en la fiesta. A mí me pareció un poco exagerado ir, solo porque no creí en su historia, pero no tenía nada que perder, además de que sería divertido ir en plena noche de Halloween. Yo soy fan de la celebración, así que me emocionaba encontrarme con algo extraño. En ese momento, recuerdo, estaban de moda las exploraciones urbanas, por lo que me llamaba aún más la atención. La fábrica estaba como unos 20 minutos del Bachilleres. Llegamos y el lugar era grande, abarcaba como una manzana entera y estaba ubicada como por el sur de la ciudad. Íbamos en el carro y pasamos al lado de ella, y el tipo que ya había entrado antes me dijo que esa era la fábrica y que pasaríamos a dejar la camioneta a un lugar cercano. Las calles aledañas eran bastante solitarias y sí me daba un poco de temor. Finalmente, para entrar, lo hicimos por una puerta vieja y oxidada. Nos apoyamos con un enrejado que estaba en la pared para ingresar. Eran las 10 de la noche justo cuando estábamos entrando. Al estar ya dentro, noté algo que tendría relevancia más adelante, ya que del lado interior había una cuerda que estaba amarrada al gran portón de la fábrica. En fin, estando todos adentro, caminamos. Nosotros habíamos accedido a lo que parecía ser un estacionamiento. Estaba lleno de maleza y de grafitis. Los tipos, que eran de 5º grado, iban hasta enfrente alumbrando con sus celulares, apenas y se podía ver con la luz de los teléfonos. Mientras más nos internábamos en la fábrica y pasábamos los pasillos solitarios y derrumbados, nos dimos cuenta que la oscuridad se hacía más densa. Al principio bromeábamos y nos reíamos, pero algo parecía percibirse en el aire, porque al pasar de los minutos estábamos más y más serios. Casi ni nos dimos cuenta. Los pasillos de la fábrica eran ruinosos. Veíamos grafitis en las paredes y también signos, como pentagramas y dibujos de lo que ahora sé es la cabra sabática. Subimos como a un 2º piso de la fábrica y seguíamos todos juntos. Vi entonces una luz que creí que era de alguna lámpara o algo así, pero de pronto el tipo que iba hasta enfrente se regresó junto con sus amigos. Observé en él una cara de terror. Fue entonces que me asomé por lo que era un pasillo que no tenía pared y daba al vacío. Abajo observé una fogata donde al lado de ella estaba un grupo como de 20 personas. Ellos poseían máscaras. No llevaban túnicas como la imagen clásica que tienen muchos sobre una secta. Simplemente traían
Esas sencillas pero aterradoras máscaras blancas, aunque algunos traían máscaras negras. Todos ellos estaban alrededor de un círculo, donde había un símbolo en el piso, el cual jamás he visto de nuevo. No era un pentagrama, no era una cruz invertida, ni nada convencional, y parecía ser una cosa antigua, muy bien detallada. El símbolo estaba en el piso, al parecer hecho con gis. La gente cantaba algo que jamás entendí. Eran cánticos bastante profundos, y no sé si decían palabras o solo vocales al aire, pero era algo en serio aterrador, algo que te calaba los huesos. En este momento, todos y cada uno de los que íbamos en la exploración observábamos lo presente. Sobre el símbolo raro estaba algo que jamás olvidaré. Había como una especie de espejo o algo así. Esto que te cuento pasó en cuestión de segundos, y de eso, que parecía un espejo, salió una sombra, algo negro. Al principio creí que era humo de la fogata, pero no, ya que este humo se quedaba completamente estático. De pronto, dejaron de cantar y rompieron el círculo que habían hecho. Una persona, aparentemente mujer, se acercó a la sombra. Se le quedó viendo y asentía la cabeza, como si aquella cosa le dijera algo. No se alcanzaba a escuchar nada desde nuestra perspectiva, pero de pronto aquella mujer dejó de sentir y volteó ligeramente y lentamente su mirada hacia nosotros. Al instante, todas esas personas ya estaban viéndonos. No había posibilidad, ya que donde estábamos estaba completamente oscuro. Fue entonces que noté que aquella sombra sobre el espejo ya no estaba. Esto pasó completamente rápido, y fue que todos corrimos. Nos tropezábamos porque no se veía nada. No recordaba el camino de regreso, y fue aquí cuando todo se fue al carajo, Stan, porque nos separamos. Algo que en el momento no me percaté, pero que ahora pienso, es que no escuché pasos provenir de donde estaba la secta, por lo que no nos siguieron. Corrí por varios minutos y descendí a la planta baja. Caminé un poco más, totalmente alterado, y di con una pared que daba hacia la calle. La tomé de referencia y afortunadamente di con el portón donde habíamos entrado. Al ver esta enorme puerta, sentí alivio, pero volteé hacia atrás. Fue como instintivo o algo así. Con la luz de un poste de la calle, noté una sombra que estaba a unos 10 metros de mí. Era algo completamente negro. La luz del poste parecía no atravesarlo. Esto era lo mismo que estaba sobre el símbolo. Solo lo miré unos 3 segundos y me eché a correr al portón. No sabía cómo iba a subir, pero es ahora donde esa cuerda que noté al principio tenía sentido. Esas personas tal vez lo ocupaban para ingresar, y es que esa misma soga facilitó enormemente mi fuga. Mis amigos estaban dentro e hice mal, pero yo me largué. No sabía dónde diablos estaba, por lo que opté por irme a donde habíamos dejado parqueada la camioneta. Esperé ahí como 15 minutos, cuando de pronto llegó un amigo del tipo de quinto semestre. Él llegó pálido y seguramente yo también me encontraba igual, ya que estaba temblando. Dijo que perdió a sus compañeros y que no sabía dónde habían quedado. De pronto, poco a poco, llegaron sus amigos, pero de mis 3 amigos solo llegó uno. Le dije a aquel tipo que nos había llevado que le habláramos a nuestros amigos, pero ninguno tenía saldo, y a pesar de que los esperamos por media hora, no salieron. Obviamente no podíamos ir con la policía porque habíamos entrado a propiedad privada. Yo no sabía qué hacer, incluso pensé si entrar de nuevo, pero definitivamente no era lo mejor. Mi compañero me dijo que quizá salieron por otro lado y tal vez no dieron con la camioneta, por lo que el resto de nosotros nos fuimos en la camioneta. En el camino íbamos callados hasta que les dije que si habían visto lo mismo que yo. Exactamente todos vieron lo mismo. Teorizamos sobre lo que era esa sombra. Un demonio, dijeron unos, y puede que haya sido lo que era realmente eso. Yo les dije que lo vi casi al momento de salir de la fábrica. Ellos no lo observaron, pero sí sintieron que los perseguían. Fue entonces que le dije al chavo de la camioneta que me dejara cerca de Avenida Universidad. Para mi sorpresa, aquel tipo de la camioneta vivía más o menos por mis rumbos y decidió llevarme hasta mi casa. Pero antes pasamos a dejar a sus amigos y a mi amigo, que vivía más o menos por la escuela. Llegué a medianoche a mi hogar y no tuve mucho problema con eso, o más bien,
no me importaron los regaños. No fue hasta el día siguiente que me comuniqué con mis amigos y supe que sí salieron de la fábrica y fueron a la camioneta, pero ya no estábamos. Ellos se fueron caminando hasta su casa. El lunes, al vernos todos, platicamos mucho sobre todo esto y llegamos a la conclusión de que esas personas probablemente estaban invocando a un demonio o un ser oscuro. Investigamos más o menos sobre el símbolo, pero ninguno de nosotros lo encontramos en internet y ni siquiera vimos uno que se le pareciera. Y respecto a la fábrica, creo que la tiraron hace años y ahora son departamentos o algo así. No estoy seguro. Esto es lo peor que he vivido y eso me hizo creer que estos grupos en serio existen y están allá afuera. Espero que consideres mi historia y si no la pones en tu canal, solo respóndeme para saber que la leíste. Quiero que me pongas en anónimo, no quiero tener problemas con nadie. Saludos Stan y espero sigas subiendo ese tipo de historias. Cuídate mucho. Ya hemos escuchado la experiencia de este sub, la cual me dejó francamente sorprendido. Yo les he mencionado varias veces algo que es muy real, y es que si hay algo que es verdadero en este mundo del misterio, son las sectas. Creas o no en lo sobrenatural, ellos son reales y están allá afuera, supuestamente haciendo daño a las demás personas, por lo que uno debe andar con cuidado. Estas han sido tan solo unas historias de ustedes, mis suscriptores, donde aseguran haberse encontrado con gente rara en situaciones aún más inusuales y con tintes oscuros. Si tú tienes alguna historia relacionada a este tema, no dudes en dejármela en los comentarios o bien enviármela al correo evidencia.tristan@gmail.com para que pueda relatarla en el canal. Sígueme en redes sociales. Recuerda que el perfil de Facebook Tristan Arévalo no soy yo. Es una persona que ha robado mis fotos y ha engañado a muchas personas, pero ya tenemos varias denuncias en contra de esta persona. Ya se tiene su nombre real y hay una carpeta de investigación en su contra, por lo que ten mucho cuidado si ves este perfil en Facebook. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. No te olvides de visitar el canal de mi amigo Goyi, el cual ha estado subiendo muchos icebergs interesantes. El link a su canal estará en el comentario fijado. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.